Una bruja me quiso sacar a mi bebé del vientre en Tamaulipas. Hola Pepe, me gusta mucho escucharte y por eso me animé a enviarte este mensaje. Quiero contarte algo que me pasó hace más de 2 años, solo que voy a omitir los nombres. Soy de un ejido llamado La Carreta 2, perteneciente al municipio de San Fernando, en Tamaulipas. Hace más de 2 años nos mudamos a una ciudad cercana. En ese entonces estaba embarazada de mi tercer hijo. Al poco tiempo de llegar, mi esposo y yo comenzamos a escuchar aullidos en la madrugada. Al principio no les prestamos mucha atención, ya que se escuchaban lejos. Sin embargo, nos miramos entre nosotros, ya que ese aullido parecía ser de un animal mucho más grande que un perro, y no parecía normal. Pero ninguno de nosotros dijo nada al respecto. Al día siguiente, los aullidos se escucharon más cerca, provocándome mucho miedo, ya que parecían provenir de la puerta de la casa. Mi esposo quiso salir a ver qué era, pero no lo dejé. Le dije que tenía mucho miedo de que abriera la puerta. Esto sucedió alrededor de las 3 de la mañana en 2 ocasiones. Al amanecer, pensé que algún vecino comentaría algo al respecto, pero no sucedió nada. Al día siguiente, en la madrugada, viví una experiencia muy horrible, que hasta el día de hoy no comprendo del todo. Eran alrededor de las 3 de la mañana y estábamos durmiendo, cuando empecé a soñar con una señora del ejido de donde somos. En mi sueño, la señora entraba muy apresurada y me decía: «Despiértate, despiértate, va a entrar por la ventana, no hay tiempo, ya viene». En ese momento desperté y estaba a punto de despertar a mi esposo para contarle lo que acababa de soñar, cuando algo se puso encima de mí y me paralizó. No podía hablar ni moverme, solo mis ojos. A pesar de que entraba un poco de luz, pude ver cómo esa cosa con manos y uñas largas y huesudas las tenía sobre mi vientre. Sentí que en cualquier momento le podía hacer daño a mi bebé, ya que faltaban solo 2 meses para que naciera. Yo solo pensaba en defenderlo, pero no sabía cómo. No podía hablar ni moverme. Pude apreciar su rostro. Era parecido al de una cabra en la boca o trompa. Tenía el cuerpo de una persona, cabello canoso y esponjado o despeinado, y traía lo que parecía una bata negra que impedía ver su cuerpo. Sus ojos eran grandes y horribles. En algunas partes se notaba el hueso de su cara. Yo estaba aterrada, quería hablarle a mi esposo para que me ayudara, pero no salía mi voz. Era como si estuviera sedada, pero insistía en hacer hasta lo imposible para que mi esposo abriera los ojos. Pero él solo me tocó el brazo y me dijo: «¿Estás soñando?». Pero yo le gritaba que no y que me ayudara, pero yo me daba cuenta de que de mi boca solo salía un ligero ruidito. Entonces, en mi miedo y desesperación, pensé que solo iba a poder ganar rezando. Mientras rezaba en mi mente, esa cosa se burlaba de mí porque me equivocaba, pero me concentré en un Padre Nuestro. De pronto se enojó mucho, gritó y se fue por la ventana que la señora me había señalado. Enseguida que esa cosa se quitó de encima de mí, pude gritar y mi esposo me dijo: «¿Qué tienes?», y se levantó asustado y le conté todo. Él dice que solo escuchaba como que quería hablar, pero no podía, y pensó que estaba soñando, pero dice que nunca abrió los ojos hasta que grité. Al amanecer le hablé a mi mamá y a mi abuela para contarles. Mi mamá me dijo que estaba soñando, que todo fue un sueño, pero mi abuela me dijo que eran cosas malas, que rezara mucho y que no tuviera miedo, y que rezara porque así ya le había ganado una vez. Al día siguiente nos fuimos al ejido La Carreta 2 para hacer mi baby shower. Fui a invitar a la señora que me advirtió en el sueño para ver si me decía algo, ya que yo estaba muy confundida sobre cómo pudo hacer eso. Mi sorpresa fue cuando llegué a su casa. Ella estaba afuera barriendo. Llegué, le di la invitación y me dijo: «¿Cómo estás? ¿Cómo está tu bebé?». Yo contesté: «Gracias a Dios estamos bien». Y ella me dijo: «Sí, ya sé, me dio mucho gusto poder ayudarte». No supe qué decir, pero me quedé aún más convencida de que fue real todo. Ella apareció en mi sueño diciéndome de esa cosa, pero lo demás lo viví, fue real. Digo que me quedé convencida porque mi familia dice que fue un sueño y yo siempre dije que no. Ahora mi esposo y yo estamos convencidos de que todas esas cosas malas existen. Aún le agradezco a esa persona que de alguna manera me advirtió lo que iba a suceder. Saludos desde el ejido La Carreta 2 en San Fernando, Tamaulipas. Soy profesora de primaria y creo que uno de mis alumnos no está vivo. Soy profesora de primaria en un pueblo pequeño.
Entre mis alumnos había un chico inusual llamado Tommy. Era callado, nunca hablaba y no se relacionaba con los demás alumnos. Sin embargo, siempre sacaba notas perfectas en todos los exámenes. Un día, por curiosidad, intenté charlar con Tommy, pero se alejó rápidamente sin decir palabra. Tenía una cierta frialdad que resultaba bastante desagradable. Decidí ponerme en contacto con sus padres. Sin embargo, en los registros de la escuela no había ningún dato. Me parecía extraño, pero me encogí de hombros pensando que se trataba de un error administrativo. El aura que rodeaba a Tommy despertó mi curiosidad. Intenté preguntar por el chico en el pueblo. La respuesta de todos fue sorprendentemente la misma. Nadie lo conocía, ni a él ni a su familia. Un día, en una fonda local, la vieja Marta, una anciana residente conocida por su aguda memoria, me oyó hablar de Tommy. Me hizo señas para que me acercara. Con una expresión de preocupación en el rostro afirmó que había un Tommy que se ajustaba a mi descripción y que vivía en el pueblo, pero que había muerto junto a sus padres en un accidente de coche hacía 15 años. Se me heló la sangre, todo a mi alrededor empezó a dar vueltas. ¿Era posible que mi alumno fuera un fantasma? Volví a la escuela el día siguiente, con un nudo de miedo en la garganta. Me mantuve alejada de Tommy, que parecía tan normal como siempre, aprobando su examen de matemáticas. De alguna manera, esta normalidad me produjo escalofríos. Empecé a rebuscar en los viejos archivos de la escuela, que estaban en un estado caótico. Tras días de búsqueda, encontré lo que buscaba, un anuario de hacía 15 años atrás. Ahí estaba Tommy, con el mismo aspecto. En el pie de foto decía: en cariñosa memoria de Tommy, que nos dejó demasiado pronto. Me asusté, pero decidí enfrentar a Tommy. Después de la clase, le pedí que se quedara en la parte de atrás. No se movió ni habló, se quedó ahí de pie, mirándome con los ojos en blanco. Le pregunté si había muerto hacía 15 años. Tommy esbozó una sonrisa triste y escalofriante y dijo: sí, pero nunca me había ido bien en las matemáticas. Quería aprenderlas bien. Asustado y sin habla, le vi salir del aula, desapareciendo entre la multitud de alumnos del pasillo. Desde aquel día no volvió a mi clase. Conté mi historia a algunos colegas. Algunos pensaron que bromeaba, otros que estaba alucinando, pero la vieja Marta me creyó. Decidimos hacer un pequeño homenaje a Tommy junto al árbol de la escuela. Era nuestra forma de decirle que estaba bien seguir adelante. Desde entonces nunca me he encontrado con nada sobrenatural, pero el incidente de Tommy me dejó una impresión duradera. En las noches silenciosas, cuando estoy sola corrigiendo trabajos, todavía puedo sentir una brisa fría y ver el débil reflejo de un chico que me sonríe desde los pupitres vacíos. La experiencia fue un sombrío recordatorio. No todos nuestros alumnos llevan el peso de sus mochilas. Algunos llevan el peso de sus almas, atrapadas entre mundos, no preparadas para la aventura que les espera.